equipo está conformado por María Fernanda Sánchez Romero, Daniela García Rodríguez, Sara Sofía Muñoz Chaines. Y el objetivo de este video es presentar para la materia de operaciones unitarias 1 a cargo de la maestra en ciencias Gabriela Vargas González. El tema es Sistema de Transporte Interno. Para comenzar, les hablaremos sobre los antecedentes. El transporte interno es el componente más importante de la distribución de los materiales, que pasan de una máquina a otra dentro de una empresa, mediante cadenas de logística. Es fundamental conocer las diferentes opciones de maquinaria que se presentan en el mercado y determinar mediante elementos conformados la técnica de cada una que ésta usa, y escoger el mejor para nuestra materia prima. El transporte sirve para aumentar la productividad en una fábrica. Asimismo, disminuye la cantidad horas-hombre por proceso fabricado y reduce costos de inventario, capital, intereses y obsolencia. Por lo tanto, aumenta los costos de expedición y modifica los modos de producción. El transporte interno es el proceso de operaciones unitarias que estudia y analiza el proceso de movimientos de materiales al interior de la empresa. Los sistemas de transporte interno son equipos en los cuales las empresas llevan a cabo tareas de logística, moviendo productos y objetos entre distintas zonas de las instalaciones. Sirven para transportar todo tipo de objetos con sencillez, lo que ahorra el tiempo y el esfuerzo de todos los trabajadores. Se obtienen mejores resultados y enfoca las necesidades del cliente, ya que tiene diferentes niveles de personalización y configuración, siendo posible alterar la velocidad de desplazamiento a base del tipo de producto que es transportado. En base a su recorrido. Se clasifican según su sistema de manejo. Podemos clasificarlos en 3 grupos principales como se muestra a continuación. Transporte horizontal. Los sistemas de transporte horizontal se caracterizan por usar un sistema de deslizamiento o de rodamiento con bajo consumo de energía. Son los más desarrollados por la distribución horizontal dominante en casi todas las fábricas. El segundo sistema es el transporte vertical, que ha tenido un desarrollo más lento que los horizontales debido a una menor necesidad y a un mayor coste. Los principales sistemas empleados son los montacargas, ascensores y equipos elevadores de en serie. Por último tenemos el tercer sistema, que es el transporte mixto, que son los sistemas que realizan en una sola fase un transporte vertical y un sistema horizontal. Las grúas son los aparatos más representativos de este tipo de sistema. Cintas transportadoras. Características de diseño y funcionamiento. Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre 2 tambores. Por lo general, la banda es arrastrada por la fricción de sus tambores, que a la vez este es accionado por un motor. Esta fricción es la resultante de la aplicación de una tensión a la banda transportadora, habitualmente mediante un mecanismo tensor, porusillo o tornillo tensor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es soportada por rodillos entre los 2 tambores, denominados rodillos de soporte. Debido al movimiento de la banda, el material depositado sobre la banda es transportado hacia el tambor de accionamiento, donde la banda gira y da la vuelta en sentido contrario. En esta zona el material depositado sobre la banda es vertido fuera de la misma debido a la acción de gravedad o de la misma inercia. Usos. Los transportadores son utilizados como componentes en la distribución automatizada y de almacenamiento, en combinación con manejo de equipos computarizados para tarimas que permiten realizar eficientemente el almacenamiento, manufactura y distribución de materiales en la industria. También
las cintas transportadoras se usan principalmente para transportar materiales granulados, agrícolas e industriales, tales como cereales, carbón, minerales, etc. Aunque también se pueden usar para transportar personas en recintos cerrados, por ejemplo, en grandes hospitales y ciudades sanitarias. El uso de las cintas transportadoras está aplicado especialmente al procesamiento de productos industriales o agroindustriales, agrícolas, mineros, automotrices o navales o hasta lo mismo farmacéutico. Esto al mismo tiempo puede ser de forma vertical u horizontal o está inclinada, dependiendo de los materiales que se quieran transportar. Entre las ventajas y las desventajas podemos encontrar ventajas. Permiten el transporte de materiales a gran distancia. Se adaptan al terreno. Tienen una gran capacidad de transporte. Permiten transportar una gran cantidad de materiales. Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del tramo. Se puede desplazar. No altera el producto transportado. Se puede desplazar. Aumenta la cantidad de producción y su ausencia de articulaciones es de rápido desgaste. Entre las desventajas tenemos sensibilidad en el transporte de materiales calientes o muy desgastantes. Solo son posibles los recorridos de transporte rectos. Los desvíos son posibles de una forma muy limitada. Limitación del ángulo de inclinación para el transporte. Una realización hermética al polvo solo es posible con un mantenimiento permanente o mediante equipamiento mecánico adicional. No es posible una realización hermética a los gases. Solo es posible realizar una salida en cada cinta transportadora. Consumos de potencia y ejemplos de equipos de catálogos. Las cintas transportadoras horizontales entre 6.000 milímetros que pueden llegar a tener una altura de 19.7 pies y los de 3.000 milímetros que pueden llegar a tener una altura de 98.4 pies de largo se componen de diferentes submódulos que deben ser montados completamente en su sitio, incluyendo la misma cinta. Rodillos de gravedad. Características de diseño y funcionamiento. El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambores, paquetes, etc., siempre y cuando cumplan la condición de contar con un fondo regular. En caso contrario, suelen emplearse otro tipo de dispositivos como el transportador de banda, el transportador helicoidal, etc. El transportador de rodillos se utiliza en múltiples procesos industriales y en almacenes. Como su nombre lo indica, el rodillo de gravedad es un dispositivo que se apoya en la fuerza de la gravedad del objeto para que se deslice entre los rodillos. A diferencia de otros sistemas de transporte que son más antiguos, un transportador de rodillos es un sistema modular que permite la combinación de segmentos con rodillos de giro libre para los puntos de operación manual de mercancía, segmentos de rodillos accionados por gravedad y segmentos con rodillos motorizados. El principio básico de su funcionamiento consiste en el desplazamiento de la carga sobre los rodillos que giran sobre su propio eje fijo a la estructura. Usos. La utilización principal de los transportadores de rodillos es la de mover la mercancía de unas partes a otras dentro de un almacén, evitando así la intervención del usuario, ahorrando tiempo y optimizando la productividad. Existen almacenes que parecen auténticas autopistas de transportadores de rodillos, debido a la gran cantidad de pedidos o de movimientos finales en las líneas de envasado. Concretamente, en la industria del emblamaje, las precintadoras y las formadores de cajas suelen disponer como accesorio de los tramos o transportador de rodillos, ya que cuando las cajas salen de las precintadoras necesitan un espacio de apoyo para poder ir acumulándolas y que no se caiga nada más al aplicar el precinto sobre las mismas. Para resumir, los tres usos principales de los transportadores de rodillos son los siguientes.
Secciones de transferencia entre bandas transportadoras. Para almacenaje o acumulación de cajas vacías o en su caso llenas, o para transferir contenedores vacíos a estaciones de trabajo o contenedores llenos al área de despacho. Ventajas y desventajas. Las ventajas son las siguientes. Sin duda, la principal ventaja de utilizar transportador de rodillos es el espacio extra que nos facilita para ir acumulando los objetos. La disposición de los rodillos transportadores en fila permitirán que los objetos puedan desplazarse por los mismos sin frenarse por completo, evitando así crear un tapón. Por este motivo se utilizan múltiples procesos industriales y de almacenes. Entre las desventajas tenemos: requiere un mayor uso de energía a mayor costo. La carga o materia prima tiene que ser de base plana o en su caso rígida. Tiene una longitud determinada que muchas veces puede llegar a ser corta. Entre los consumos de potencia y ejemplos de catálogos tenemos el siguiente transportador de rodillos que puede llegar hasta soportar 300 kilogramos. Este transportador de rodillos es ideal para transportar mercancías como contenedores, paletas y portacargas hasta un peso de 350 kilogramos máximo. El transportador está compuesto por un marco de acero con una guía lateral montada que puede ser de acero o de plástico, como se prefiera. Todo el accionamiento de la cadena está encapsulado e integrado en el lateral del transportador. El motor del transportador se monta por debajo de los rodillos y tiene una potencia de entre 0.37 kilowatts hasta 0.75 kilowatts, dependiendo del peso y la longitud del transporte. Transportador por cable enterrado. Características de diseño y funcionamiento. Estos sistemas emplean vehículos con ruedas impulsados por medio de cadenas o cables en movimiento situados en zanjas en el suelo. Las rutas están definidas por las zanjas y cables. Es posible el cambio desde un segmento impulsado a otro indiferente, proporcionando cierta flexibilidad en el rutado. Los carros emplean clavijas reforzadas de acero para acoplarse a la cadena. Dichas clavijas se pueden extraer de la zanja para liberar al carro del avance de la cadena y realizar las operaciones de carga o descarga según se necesite. Entre los usos podemos encontrar: se usan como componentes en las cadenas de montaje, como extracción en procesos de fabricación, como enlace y fundamentalmente como ayuda en el transporte de cargas. Asimismo, son utilizadas en distribución y almacenajes automatizados. Ventajas y desventajas. Ventajas. Son equipos combinados e informatizados de manejo de pales que normalmente son transportados por camino de rodillos. Permiten una distribución minorista, mayorista y manufacturista más eficiente, permitiendo ahorrar mano de obra y transportar rápidamente grandes volúmenes en los procesos, lo que ahorra costes a las empresas que envían o reciben grandes cantidades, reduciendo además el espacio de almacenaje necesario. Una de las desventajas es que solo son posibles los recorridos de transporte rectos. Los desvíos son posibles de forma muy limitada. Transportadores de carros sobre rieles. Características de diseño y funcionamiento. Estos sistemas emplean carros individuales montados en una pista de 2 rieles, en una estructura que sitúa la cinta unos decímetros sobre el suelo. Los carros no son impulsados individualmente. En su lugar, avanzan mediante un tubo rotatorio entre los 2 rieles. Debido a ello, también se llaman cintas de tubo rotatorio o, como se le dice en inglés, spinning tube. Una rueda motriz en la parte inferior del carro y formando un ángulo con el tubo. Se apoya en él y convierte el giro del tubo en un avance del carro. La velocidad del carro es controlada, regulando el ángulo de contacto entre la rueda motriz y el tubo. Una de las ventajas de este sistema con respecto a los vistos es que con él se logra bastante precisión en el posicionamiento. Esto le permite usar
para posicionar piezas para el procesado. Las aplicaciones para este sistema incluyen las líneas de soldadura robótica y sistemas de ensamblaje automático. Usos. La aplicación principal de transporte sobre rieles es llevar la materia de los lugares de producción al punto de recolección, como mochaderos o tolvas de la concentradora. También se utiliza para el movimiento de personal y materiales. Las locomotoras o carros sobre riel, de acuerdo a la fuente de energía, actualmente son eléctricas y pueden usar diésel. Las locomotoras eléctricas pueden ser con baterías a una o trole y se basa en bajos costos. Las locomotoras de diésel evitan los riesgos eléctricos, pero contaminan el ambiente con gases de combustión y crean riesgos de incendio, por lo que es necesario una ventilación y prevención de incendios adecuados. Ventajas. Las razones principales por las que se opta por un transporte sobre rieles es su capacidad de mover grandes tonelajes, grandes distancias y la flexibilidad, además de brindar seguridad, confiabilidad y bajos costos de operación. Transportadores de cadena por arrastre. Características de diseño y funcionamiento. Un transportador de arrastre, también denominado transportador tubular por cadena, es un transportador continuo para material a granel, en el cual una cadena equipada con arrastradores en forma de disco circula en un tubo y empuja el material hacia adelante con los arrastradores. Se puede transportar tanto material a granel en polvo como en granos finos y también material fibroso. Los transportadores de discos de arrastre pueden utilizarse tanto para el transporte en horizontal como también en vertical. Es posible integrar la entrada y la salida del producto en diferentes puntos. Las ventajas son desgaste reducido y un menor consumo de energía específico. El uso está limitado por un recorrido de transporte relativamente corto que está limitado por la fuerza de tracción de la cadena transportadora. Usos. Los transportadores de cadena por arrastre se utilizan para el transporte de todo tipo de materiales, cereales, semillas, harinas, orujo y otros tipos de polvos. Llevan una cisterna muy fiable y de larga duración. Asimismo, su funcionamiento es muy silencioso y con un mantenimiento mínimo. Ventajas y desventajas. A diferencia de las cintas transportadoras, los sistemas transportadores de cadena para materiales a granel tienen la ventaja de que pueden realizarse de forma hermética al polvo, aunque no permiten salvar tramos de transporte tan largos, y la potencia necesaria es mayor debido a la mayor fricción. Consumos de potencia y ejemplos de equipos de catálogo. Un transportador de cadena por arrastre puede llevar una capacidad de 700 toneladas por hora y utiliza un motor eléctrico de 10 HP. Roscas transportadoras, tornillos sin fin. Características de diseño y funcionamiento. Los transportadores de tornillos sin fin son instalaciones transportadoras para material a granel, que se basan en el principio de funcionamiento del tornillo de Arquímedes. El elemento transportador es un metal plano moldeado en forma de hélice de tornillo sin fin. Este rota alrededor del eje longitudinal y transporta el material a granel en una artesa o un tubo en reposo en dirección axial, que a su vez sirve como elemento portante. Es posible transportar el material en horizontal, vertical o en un plano inclinado. Durante el transporte del material a granel, también puede llevarse a cabo etapas de procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar durante el transporte. Los transportadores de tornillos sin fin tienen una estructura sencilla, pero su uso solo es razonable para longitudes de transporte relativamente cortas. Y debido al rozamiento del material a granel en la artesa del tornillo, la potencia necesaria de un transportador de tornillos sin fin es considerablemente superior que la de una banda transportadora o un elevador de cangilones. Usos. Diseñados para transportar cualquier tipo de material
bien residuos orgánicos en el tratamiento de aguas, transporte de sólidos en infinidad de industrias y aplicaciones de toda índole. Son equipos los cuales se diseñan según necesidades, tipo de material a transportar, inclinación, caudal a transportar, velocidad de traslación de los materiales, etc. Según el uso que le queremos dar, estos se fabrican de diferentes formas y materiales, cambiando su geometría, tanto estructural como la espiral. Tienen infinidad de combinaciones, con lo que le da la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de proceso, pudiendo combinar la posición de la carga de tolva, boca de salida, grupo de accionamiento, posición de trabajo, etc. Ventajas. Son compactos, tienen un diseño modular de fácil instalación, soportes y apoyos simples, resisten altas temperaturas, facilidad, hermeticidad, extremadamente versátiles. Varias zonas de carga y descarga. Desventajas. No permite material de gran tamaño. No adecuado para materiales no frágiles o delicados. Pueden contaminar el material. Volumen de material bajo, distancia mínima de hasta 50 metros. Transportadores aéreos. Características de diseño y funcionamiento. Un transportador aéreo es una herramienta automatizada que traslada un material de un punto a otro. Toda la operación es ejecutada por la parte superior de la planta de producción. En esencia, este sistema funciona como GPS. Cada uno de los carros incorpora un sistema de navegación que le permite decidir cuál es la mejor ruta disponible en cada momento, modificando la elección si detecta un incidente o atasco en algún punto. Se trata de trasladar la lógica del transporte automóvil al mundo de los sistemas de manutención. Así de simple. El resultado de este sistema de manipulación de producto de alto rendimiento, con un flujo de materiales que se adapta ágilmente a las necesidades de volumen, peso, espacio y tipo de cada empresa. Usos. Generalmente son utilizados cuando en la planta de producción hay muchas operaciones en piso y se requiere un flujo de materiales más dinámico y efectivo. Usualmente se implementan transportadores muy largos que ayudan a transportar materiales o productos en los diferentes circuitos o fases, antes de ser productos terminados. Normalmente los transportadores aéreos son de cadena, lo cual es robusta y tienen ganchos donde se posicionan productos que pueden ser irregulares. Estos productos deben ser distribuidos como alimentación en las líneas de ensamble o para efectuar procesos específicos como secado de pintura a través de un horno. Los transportadores aéreos son utilizados con frecuencia en ensambladoras automotrices, industria de autopartes y empresas de línea blanca. Entre los transportadores más comunes se encuentran los siguientes: transportador aéreo de cadena arrastre y el transportador aéreo de acumulación. Ventajas. Brindan flexibilidad, ofrecen agilidad en las operaciones, mantienen un flujo continuo, ofrecen ergonomía al instante, permiten acumular productos, lo que ayuda con un almacenamiento breve y un incremento en la productividad de los sistemas. Manejan productos irregulares o regulares, permiten alimentar las líneas donde no hay espacio disponible a piso. Ahorran espacio. Desventajas. Su capacidad de transporte depende de la cantidad de carros que se incorporen al circuito, por lo que depende de la necesidad de cada empresa. La inversión necesaria para la implementación completa del sistema es muy alta. Existe un mayor consumo de gasto eléctrico. Consumos de potencia y ejemplos de equipos. Consumo eléctrico de 350 a 750 kilowatts. Tenemos sistemas tipo serie X348 para cargas menores a 400 kilogramos por troll. Serie X458 para cargas menores a 180 kilogramos por troll. Serie X675 para cargas menores a 450 kilogramos por troll. Dependiendo la carga de su sistema, podemos proporcionarle las diferentes versiones del transportador. Transportadores de flujo continuo. Características de diseño y funcionamiento. Son equipos de transporte industrial que se utilizan para la transportación de materiales a través de una ruta dada sin que se produzcan paradas para la carga y descarga del material transportado.
En las máquinas de transporte continuo, el desplazamiento de la carga se realiza a través de una ruta dada, sin que se produzcan paradas para la carga y descarga del material transportado. Si la carga es a granel, suele transportarse en forma de venas continuas, en porciones separadas en recipientes colocados, a cortar distancias entre sí. Por el contrario, si la carga compacta también se moverá en forma continua, pero la descarga se realizará por unidades. De acuerdo con lo expresado, el recorrido del elemento de la máquina se encargará de portar la carga y su retorno vacío. Se producirá al mismo tiempo forma continua. Principales características: movimiento continuo de la carga, ausencia de paradas para la carga y descarga, simultaneidad de movimiento del órgano portador, carga y vacío en el retorno, condiciones indispensables para la industria moderna caracterizada por grandes flujos productivos. Otro aspecto importante en el empleo de las máquinas de transporte continuo, que la carga puede trasladarse a lo largo de una vena continua, realizando el proceso de carga y descarga en forma automatizada en cualquier punto del recorrido, de acuerdo con el requerimiento del proceso tecnológico. Usos. El uso de la máquina de transporte continuo está ampliamente difundido en el mundo. La industria moderna no podría sostenerse sin ellas a partir del aumento de los planes de producción, capacidades de las plantas y la demanda creciente de los habitantes del planeta. Es muy común ver estos equipos desde una industria pesada como la mecánica, metalúrgica o en la extracción de minerales, hasta en los supermercados o tiendas para la transportación de los productos frente al vendedor. Curiosamente, quizás usted ha sido transportado en uno de estos equipos. Nos referimos a las escaleras mecánicas, ya que su principio de funcionamiento, carga y retorno en vacío, sin paradas para la carga y descarga, es el mismo que el de las máquinas de transporte continuo. Clasificación de las máquinas de transporte continuo. Debido al amplio campo de aplicación que tiene la máquina de transporte continuo y en las tan variadas formas que presentan el orden constructivo, se realiza una clasificación atendiendo a aquellos aspectos más característicos. Según de transición de la fuerza motriz a la carga, mediante equipos mecánicos, mediante el aire, mediante el agua. Según el tipo de carga a transportar, máquinas de transporte a granel y máquinas de transporte de piezas. Según la trayectoria de la máquina, en el plano horizontal, en el plano vertical, en el plano tridimensional. Según forma de transportar la carga, mediante fuerza gravitatoria, mediante fuerza centrífuga, en forma de vena continua, en recipientes o depósitos por piezas, arrastradas a través de un tubo por medio de separadores, según forma constructiva y aplicación de la fuerza motriz, transportadores, traslación para transporte neumático, traslación para transporte hidráulico, equipos auxiliares. Los transportadores. Las máquinas de transporte continuo que encontramos en este grupo se encuentran ampliamente difundidas en todas las ramas de la industria. Dentro de ellos se encuentran dos grandes grupos, los cuales describimos a continuación. Ventajas y desventajas. Ventajas. Degradación mínima del material transportado. Ecológicamente aceptables. De implementación versátil, pudiendo trabajar en planos horizontales e inclinados. Posibilidad de control automático o manual del sistema. Coste de operación y mantenimiento reducido. Desventajas. Estructura rígida, difícil rotación del producto. Se puede desperdiciar altura, problemas de control. Los redel son transportadores y elevadores en masa de partículas sólidas de manera limpia, ecológica y económica, que se desplazan a través de una caja cerrada
de tipo Artesa. Estos sistemas presentan las siguientes ventajas. Las ventajas que se consiguen con este tipo de transportadores es su versatilidad para adaptarse a las necesidades del medio de transportar y la ubicación del mismo, pudiendo presentar las siguientes características. Sistema estanco, aislado de las inclemencias del entorno. Capacidad de transporte en largas distancias. Económicos, con un ciclo de vida elevado y bajo mantenimiento. No generan polvo o materiales en suspensión en la línea de transporte. Capacidad para salvar desniveles de 0 a 90 grados. Grúas puente. Características de diseño y funcionamiento. Un puente grúa es un tipo de grúa que se utiliza en fábricas e industrias para izar y desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar piezas de gran porte en forma horizontal y vertical. Un puente grúa se compone de un par de rieles paralelos ubicados a gran altura sobre los laterales del edificio con un puente metálico desplazable que cubre el espacio entre ellas. El guinche, también conocido como un polipasto, es el dispositivo de izaje de la grúa, se desplaza junto con el puente sobre el cual se encuentra. El guinche, a su vez, se encuentra alojado sobre otro riel que le permite moverse para ubicarse en posiciones entre los dos rieles principales. Usos. El uso de este tipo de grúa se aplica en la industria del acero para mover productos terminados, tal como bobinas, caños y vigas, tanto para su almacenamiento como para las cargas a los transportes convenientes. Casi todas las fábricas de papel utilizan las grúas de puente para el mantenimiento regular que requiere la eliminación de rodillos y otros equipos pesados. Ventajas. La combinación optimizada de estructuras de las grúas con los equipos mecánicos de elevación, dirección y traslación permiten unos alcances y aprovechamiento de espacios máximos. Los mecanismos utilizados en nuestras grúas puente industriales forman parte indivisible de las mismas, abarcando la gama desde los polipastos de cadena de 500 kilogramos hasta polipastos de cable de 1000 toneladas. Algunos ejemplos son: grúa puente birraíl. Las grúas birraíl, gracias a los sistemas de cálculos utilizados, tienen el peso ajustado, reduciéndose de esta manera las cargas sobre la estructura y presentan una mayor estabilidad para el manejo de cargas voluminosas. Grúa puente suspendida. Las grúas suspendidas son una opción cuando no existe posibilidad de construir una estructura portante para una grúa puente. Ofrecen la posibilidad de llevar voladizos para acceder a zonas complicadas e incluso permitir la transferencia entre distintas naves. Ascensores y montacargas. Ascensores. Características de diseño y funcionamiento. El elevador de carga o multifuncional tiene una capacidad de 200 kilogramos con una elevación hasta 1 metro. Los elevadores especiales se pueden adaptar a huecos, espacios de máquinas reducidas y fosas. Los elevadores inclinados tienen distintos niveles de ángulo de inclinación para comodidad, protección y flexibilidad del medio. Usos. Los ascensores industriales permiten transportar objetos pesados y voluminosos. Son elaborados con materiales de alta resistencia e impacto. Son sometidos a esfuerzos continuos, demandando fuerza y seguridad para la carga. Ventajas. Son rápidos y confortables. No requieren de hueco para sala de máquinas. Pueden servir recorridos muy altos, tecnológicamente avanzados. Desventajas. Mecánicamente son muy complejos y eléctricamente muy vulnerables a averías. Muchos elementos están sometidos a desgaste y mantenimiento. Repuestos caros y de difícil acopio. Consumo de potencia. La potencia es de 7.7 a 20 kilowatts. Sistema de frenado mecánico de emergencia tipo paracaídas, idéntico al de los ascensores de personas. Montacargas.
En primer lugar, se puede clasificar a los montacargas de acuerdo al tipo de motor. Así podemos por un lado los montacargas eléctricos y por el otro los de combustión interna. Los montacargas eléctricos se alimentan de una gran batería compuesta de ácido y plomo que pueden durar hasta 8 horas. Son equipos silenciosos y no contaminantes, por lo que resultan muy convenientes en espacios cerrados. Los montacargas de combustión interna tienen motores de estos funcionan a base de gasolina o diésel. A diferencia de los eléctricos, estos equipos reabastecen rápidamente, no tienen que esperar a que cargue la batería. Montacargas de clase 1. Vehículos de motor eléctrico con 3 llantas sólidas y contrapeso en la parte posterior para evitar volcaduras. Montacargas clase 2. Equipos de motor eléctrico y de tamaño pequeño, adecuados para espacios reducidos como los pasillos de almacén, además cuentan con llantas sólidas. Montacargas de clase 3. Son montacargas pequeños que se operan manualmente como carretillas. Montacargas 4 y 5. Vehículos de combustión interna con contrapeso y un asiento interno para el operador. Montacargas clases 6 y 7. Los montacargas de estas clases han sido diseñados especialmente para terrenos difíciles, por lo que su uso más común en las zonas agrícolas, chacras u obras de construcción. Usos. Un montacargas es un ascensor de grande dimensión utilizado para transportar cargas. Está constituido por un chasis que desliza por 2 guías rígidas paralelas soportadas para una estructura metálica que a su vez ancla en la estructura del edificio. Ventajas. Montacargas eléctricos. Alternativa óptima para disminución la contaminación con gases de efecto invernadero. Funcionamiento muy silencioso. Menos mantenimiento y reducción de los costos de vida útil. La batería será el combustible a usar con periodos de 5 años o más, según con las condiciones y recomendaciones a seguir para la fabricante tanto para carga y mantenimiento. Desventajas. Por lo general no son adecuados para uso exterior o donde preexiste un alto número de humedad relativa. Se necesita muy buena condición del suelo laboral. Consumo de potencia. Montacargas R300. Capacidad de carga 3.0 toneladas. Combustible diésel. Potencia 50 HP. Altura 4.8 metros. Elevadores a cangilones. Los elevadores de cangilones son transportadores continuos para el transporte vertical de materiales a granel de todo tipo. Un elevador de cangilones tiene una estación superior con un eje de accionamiento motor y engranaje y una estación inferior de desvío. Los pozos del elevador de acero para los movimientos hacia arriba y hacia abajo entre las estaciones de desvío se denominan chimeneas o pozos. En un medio de tracción de circulación continua, ya sea una cadena articulada, elevador de cangilones de cadena o una cinta, elevador de cangilones de cinta. Se fijan recipientes en forma de V de acero o plástico. Estos son cargados continuamente con material a través de planos o canales inclinados. Lo transportan hacia arriba y lo descargan detrás de la estación de desvío superior en un plano inclinado de descarga. Elevadores de cangilones con cadena de platinas. Los elevadores de cangilones de cadena de platinas son ideales para el transporte de material de pozos grandes, granulares, con alta temperatura o altamente abrasivos. Sus características son: capacidad de transporte de más de 900 metros cúbicos sobre hora, ancho de cangilones hasta 1200 milímetros, altura hasta 50 metros, rueda motriz y de tensión segmentadas, temperatura de operación hasta 400
grados, cadena central o doble cadena, elevadores de cangilones de banda. Los elevadores de cangilones de banda son diseños especialmente para el transporte de materiales de grano fino, también para alturas superiores a los 50 metros. Sus cualidades más importantes son alturas superiores a los 50 metros, capacidad de transporte de más de 1500 metros cúbicos sobre hora, soportan temperaturas de operación hasta 130 grados y una banda alta resistencia a la tracción. Sistemas de transporte fase diluida. El sistema de fase diluida emplea grandes volúmenes de gas a altas velocidades. La corriente de gas transporta las partículas discretas del material por medio de fuerzas de arrastre y ascendientes que actúan individualmente sobre las partículas. Fase diluida para materiales como ser la harina de trigo, harina de maíz, harina de soja, granos enteros, especias y productos de madera de chips de harina. Plásticos, pellets de triturados, carne, subproductos y otros. Muchos materiales pueden ser transportados en línea de presión positiva, mientras que algunos productos requieren vacío para ser transportados. Una de las características de un sistema de presión positiva es que puede añadir puntos de carga y descarga en varios distintos. Simplemente añada una línea válvulas diverter para transmitir la línea y elija una de una serie de destinos. Normalmente, los sistemas a presión positiva utilizan desplazamiento positivo o desplazamiento constante por sopladores. Rara vez no estamos en innovar. Diseñamos sistemas de trabajo a presiones superiores a 10 psi. El segundo método más usado para transporte es por vacío. Una de las primeras razones es que esterilidad e higiene del sistema. No hay entrada de aire en la alimentación por esclusas o fugas en el sistema de tuberías. En general, los sistemas de transporte al vacío utilizan ventiladores centrífugos que trabajan soportando presiones de un rango de 4 a 9 psi de presión. Sistemas de transporte neumático en fase densa. El transporte neumático en fase densa se distingue de otras tecnologías por la baja velocidad de transporte y una excelente relación de eficiencia producto-aire. Indicativamente, la relación entre aire u otros fluidos gaseosos y productos es la siguiente. Fase densa, unos 30 litros de gas de transporte por 1 kilogramo de producto. Otros sistemas, unos 1000 litros de gas de transporte por 1 kilogramo de producto. El sistema de transporte neumático en fase densa preserva la integridad del material, incluso en caso de mezclas de más productos. La baja velocidad es adecuada para productos muy frágiles, como atomizador cerámico, café, arroz, fibra de vidrio. El desgaste de los tubos utilizando el transporte neumático en fase densa es mucho menor respecto a otros sistemas. Además, la baja cantidad de gas utilizando permite no dispersar las sustancias volátiles y preserva el eventual aroma, y el uso de gases inertes evita la oxidación de los productos. La mayor flexibilidad de las soluciones AirTech System comparada a los sistemas en fase diluida y a las cintas transportadoras industriales y los métodos tradicionales de automatización industrial permite la combinación con cualquier tipo de máquina: extractores, silos, cócleas, tolvas, dispositivos de vaciado de bolsas, cortadora de bolsas, electrofiltros y filtros. Además, la posibilidad de usar nitrógeno durante el transporte permite utilizar sistemas en ambientes clasificados ATEX. Gracias a la densificación del producto durante el transporte, la rumorosidad desciende a menos de 75 decibelios. El uso de menores volúmenes de aire permite un notable ahorro energético. Los costos de mantenimiento de los sistemas de transporte neumático en fase densa son inferiores, y el número de piezas de repuestos y las intervenciones técnicas también se reducen. AirTech System
Organiza cursos de formación para proporcionar al cliente informaciones sobre el funcionamiento y los beneficios del transporte neumático en fase densa, para poder garantizar los correctos usos y mantenimientos del sistema. El costo inicial para la implementación de un sistema de fase diluida, válvula rotatoria y soplante, es menor que un sistema con fase densa. Una planta que trabaja con un equipo de fase diluida comporta el uso de tuberías y filtros de mayor diámetro y dimensiones. Significa, por lo tanto, frecuentes deterioros en la tubería y filtros. Esto provoca que esta solución sea más cara que la solución en fase densa. El hecho de utilizar una baja velocidad de transporte reduce el impacto con el tubo que genera ruido durante el movimiento de pellets o de gránulos de plástico. El paso del material se realiza de forma fluida y suave. AirTech System ofrece soluciones con un nivel de ruido inferior a 75 decibelios. La tecnología desarrollada por AirTech System asegura un alto rendimiento en el transporte de materiales abrasivos y delicados, tales como el cristal, la arena y el corridón. La baja velocidad, combinada con una menor cantidad de aire comprimido u otro fluido gaseoso, evita el desgaste de los tubos y preserva la integridad del producto. Las soluciones de AirTech System son adecuadas para el transporte, tanto en distancias cortas como largas. El uso de un booster para el control de aire comprimido o de algún otro gas inerte hace posible el transporte de gránulos y productos pulverulentos a más de 500 metros de distancia, incluyendo líneas directas verticales de hasta 100 metros, dependiendo del material transportado. Los boosters reducen considerablemente la fricción durante el transporte y, en consecuencia, el material fluye suavemente hacia los destinos de larga distancia o por vías complejas. Transporte neumático en fase densa. Algunas aplicaciones: transporte de cemento, transporte de cenizas, transporte de gránulos de plástico, transporte de materiales a granel y sólidos, transporte de pellets, transportes de productos químicos, transporte de productos alimentarios, transportes de productos de vidrio. Tenemos que el sistema de transporte interno es un factor determinante en todos los procesos industriales y de vital importancia que un ingeniero de cualquier índole conozca lo básico y fundamental de estas máquinas, ya que agilizan los procesos, aumentan la producción, reduciendo el tiempo y el costo. Es necesario conocer el fundamento teórico de la máquina, ya que esta misma máquina garantiza un manejo adecuado de las materias primas y los productos en los que los resultados y la satisfacción del cliente, sobre todo la satisfacción de la empresa o compañía, al saber que están cumpliendo con los estándares de calidad y que pueden proporcionar cierto prestigio. En fin, en fabricar productos competitivos en el menor tiempo posible y con la más alta rentabilidad, y en este sentido, la implementación del sistema eficientes en el transporte de materiales y consecuentes con estos objetivos.